programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Las Marianitas, venta de productos Essen. Damero Revestimientos. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Ibu. Rodinia, lencería plus size. Consejo Deliberante de Azul. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy nos estamos dando otro lujazo porque vamos a hablar con un reconocido historiador, quienes hemos pasado por los claustros del Palmiro Bobleano, por ejemplo, del profesorado de historia. Lo conocemos muy bien, al menos desde lo que escribe. Quiero darle la bienvenida a este espacio al señor Alberto Letieri. Alberto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hay un texto dentro de la vasta bibliografía, artículos que Alberto ha escrito, que es el que me gustaría traer un poco hoy a este encuentro, y es el que tiene que ver con la civilización en debate, ¿no? Este debate que se da en torno a lo que es el neoliberalismo. Alberto, ¿querés contarnos un poco de esta obra? Bueno, mira, es una obra, es un trabajo que escribí hace, qué sé yo, más de 2 décadas en realidad. Lo llamativo es que de alguna manera estábamos en pleno auge del neoliberalismo, de la globalización, y un poco la pregunta era ¿por qué definir como civilización a lo que era el salvajismo más desenfocado? Y recuerdo que en aquel momento me habían hablado de UDEVA, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y me decían que no había un texto que completara la serie de historias generales que ellos tenían, no tenían una historia contemporánea. Y bueno, ahí se escribió prácticamente contra reloj el libro. Creo que, creo que ha sido uno de los 2 libros que me ha dado más satisfacciones, tal vez 3. ¿Por qué? Porque en realidad tuvo una circulación impresionante, porque tuvo una característica que en el momento de escribirlo no lo habíamos pensado. Y era una historia contemporánea escrita por un latinoamericano. En general estábamos acostumbrados a consumir los análisis de historia contemporánea desde autores de países centrales. Y no había una visión desde aquí, ¿no? El mundo periférico, desde la perspectiva de esos autores. Y vos sabés que en realidad es un libro que alcanzó una difusión a nivel internacional llamativa, porque se animaba a pensar los procesos históricos de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, hasta ese presente, desde la mirada de los vencidos, ¿no? Y me parece que es un libro que, a ver, que en su momento generó una repercusión muy importante. Luego, durante los años de gobierno en la Argentina, durante toda esa década que empieza con Dualde, Néstor Kirchner, el parte del gobierno de Cristina, digamos, quedó un poco alejado de ese planteo, de ese centro que insistía, presionaba, imponía.
y nos animamos a imaginar un mundo diferente, ¿no? Con una inserción latinoamericana en términos geopolíticos distinta, y que a partir de 2015, con la llegada del gobierno de Cambiemos en ese momento y los cambios que se fueron dando a nivel de las distintas sociedades latinoamericanas y el contexto geopolítico, volvió a recuperar su actualidad, ¿no? Toda la brutalidad de la relación de dominación y su impacto sobre nuestra sociedad. Justo hablábamos un poco de eso fuera de cámara antes de iniciar la nota, porque, como decía Alberto, es un texto que tiene más de 20 años y parece que fue escrito hace 2 o hace 3 y tiene una vigencia total y absoluta para comenzar a pensarnos desde este análisis que se hace de la edad contemporánea. Así que ha quedado totalmente actualizado. Claro, pero es un poco el hecho de la evanescencia de las relaciones geopolíticas y de los propios históricos, de alguna manera, porque en realidad lo que parece actual ahora a lo mejor no lo parecía hace 10 años, ¿no? Entonces, y la verdad es que yo lamento que parezca actual y que el libro haya recuperado, digamos, su centralidad en la medida en que lo que marca son todas las consecuencias negativas de la condición que ocupamos en ese contexto internacional. Pero en definitiva, creo que bueno, no fue un intento honesto de combinar dos cosas, que eran, por un lado, esa mirada latinoamericana, y que fue un libro actualizado, lo que tenía que ver con los contenidos, con las discusiones y demás, pero que también pudiera expresarse en un discurso de divulgación que le permitiera acercarse a un público mucho más amplio. Yo creo que, en definitiva, con ese y con la mayoría de mis libros, lo que traté de hacer siempre fue un poco discutir el papel que debe jugar la historia académica o la historia producida desde la academia en términos de su compromiso social, ¿no? En definitiva, la gran pregunta es: ¿para quién se escribe la historia? ¿Para quién escribimos? ¿Cuáles son nuestros interlocutores? Y si queremos escribir para nuestros pares simplemente para celebrarlos, o si el historiador tiene que tener una función social mucho más importante, y que a veces los historiadores o dentro de la corporación de historiadores se quejan por no haber sido tenidos en cuenta, pero también creo que muchas veces no son tenidos en cuenta a partir de los temas que eligen o de la manera que eligen para expresarlo. Me quedé pensando en esta segunda cuestión que marcás más allá del texto, y es que es un texto escrito por un latinoamericano. Digo, cuando nos preguntan por historia contemporánea o siempre sale la consulta, vos que sos profe de historia, ¿qué libro me recomendás? Y siempre automáticamente tendemos a pensar en historiadores extranjeros. Por ejemplo, a mí me lo han preguntado y yo sin dudarlo he dicho Hobsbawm. Y nosotros en nuestro país tenemos un nutrido grupo de historiadores que escriben a un nivel altísimo, pero no solamente un nivel altísimo desde lo académico, lo estrictamente científico, sino que son textos de muy buena calidad. Pienso en vos, pienso en Alejandro Cataruza, pienso en Omar Hacha, pienso en Hilda Sábato. Bueno, la lista es realmente muy larga. Sin embargo, seguimos teniendo esta cuestión que es eurocéntrica, porque bueno, Hobsbawm justamente es inglés, pero tenemos esa mirada que de lo que viene de afuera es muy bueno, sin contemplar lo que tenemos nosotros también. Mira, eso nos lleva a pensar y a discutir un poco lo que tiene que ver con un difuso ser nacional o que tiene que ver con el ADN de nuestra sociedad. Vos pensás que, a ver, cuando Hernández escribe El Martín Fierro, hay que lo escribe desde una situación de privado de su libertad,
Hernández pretende escribir un libro para sus pares, para la clase letrada. Sin embargo, la respuesta que recibe es que es un libro que está mal escrito, que tiene errores de ortografía, que reivindica a un personaje que es necesario eliminar para posibilitar el progreso y demás. Y en realidad es el primer bestseller de la, digamos, de la historia argentina en general, ¿no? En términos de toda la literatura argentina. Y llamativamente, digamos, ese impacto en las ventas se da a partir de la compra por parte de sectores que en general no eran letrados, ¿no? Que acceden a los contenidos de ese libro físico que han comprado con muchísimo esfuerzo a partir del canto de los payadores. Pero sin embargo, hacia fines del siglo, cuando la Real Academia decide, arbitra que el Martín Fierro es el texto fundante de la literatura argentina, porque hasta ahora los argentinos han escrito siguiendo los cánones europeos y lo coloca en un lugar central. Inmediatamente ese texto pasa a convertirse en un texto de culto por parte de aquellos que lo venían negando. ¿Qué es lo que había ocurrido en América? Bueno, simplemente la aprobación de lo europeo. Y me parece que esto lo vamos a ver. Piazzolla era un tipo que hace un algo raro y que era descalificado hasta que fue consagrado en Francia. Con Cortázar podía pasar más o menos lo mismo. Para formar parte de la selección de fútbol, tenés que estar jugando en algún equipo europeo. Y así, digamos, la descarga esa cosa por una sociedad que yo creo que tiene un problema de autoestima muy grande, ¿no? En términos, y también de un egoísmo malentendido en el sentido de la dificultad que tenemos los argentinos para reconocer el mérito de nuestros compañeros. Sí, totalmente, totalmente es... incluso inconsciente, porque se viene dando también como de generación en generación. Incluso muchas veces para estudiar historia argentina acudimos a autores extranjeros. Que no digo Sí, que esté mal, pero digo, tenemos un montón de autores locales excelentemente formados. claro, viene un poco la idea, ¿no? Si es alguien que camina la misma calle que yo, ¿cómo se le puede ocurrir algo inteligente? Y me parece que eso es tremendo en términos de análisis. Y eso se ve a todo nivel, en la insistencia por tratar de aplicar recetas en términos políticos, económicos, culturales, que es un poco que surge ya desde... A ver, me parece que un gran problema que tenemos es el éxito que ha tenido la sociedad porteña por imponer sus cánones, y sobre todo a nivel nacional. Y creo que el gran problema era que se trataba de una dirigencia que en términos étnicos, digamos, se consideraba inferior a las aristocracias de muchas provincias argentinas por su condición de mestiza en líneas generales, o por no tener, los antecedentes en términos nobiliarios que tenían aquellos que eran las élites en provincias como Salta, Tucumán, la zona de Cuyo y demás. Y me parece que ha habido ahí una necesidad de presentar una mirada cosmopolita que era vista como superadora, ¿no? Por esto, qué sé yo, el hecho de que las mujeres porteñas en las primeras décadas independientes todavía seguían vistiéndose en verano con ropa de invierno y viceversa, porque llegaba la moda europea y no coincidían las estaciones. Y bueno, evidentemente esto, ¿no? Esta idea de, qué sé yo, en algunos políticos, y en la oposición fundamentalmente cuando plantean, no sé, que las Malvinas deben ser británicas. Bueno, no es distinto a lo que decía Sarmiento. Pero me parece que esta idea de civilización cosmopolita asociada a lo que es este complejo de inferioridad que ha tenido buena parte de nuestra dirigencia, asociada generalmente al unitarismo o al liberalismo, nos ha llevado a una situación muy grave, ¿no? Nos preocupa, no sé,
el gasto público de la ayuda social, pero no en la elevación o los grandes negociados de los grandes sectores. Y me parece que realmente, digamos, las consecuencias se ven en la pregunta que tenemos que responder siempre los historiadores y que es nuestro karma, ¿no? Es decir, ¿por qué nuestro país teniendo condiciones similares, o sea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el oeste de Estados Unidos y demás, es la única experiencia fracasada, digamos, y por qué tenemos estos niveles de endeudamiento o de pobreza, cuando en realidad nuestros recursos naturales o determinadas condiciones que, digamos, imaginarían o nos permitirían aspirar a ser una sociedad, digamos, inmensamente rica y realmente con otros estándares en términos de estructura de la propiedad y de pobreza. Pero bueno, evidentemente creo que acá hay una historia, a ver, y la influencia de la tradición hispánica ha sido determinante, el tema de castas, la concentración en la estructura de la propiedad, porque en definitiva, inmigración hubo en todos lados. O sea, que quiero similar que se convocaron una vez que hubo en las tierras. Entonces, ¿quién podía estar interesado en venir al Río de la Plata cuando en realidad se podía llegar a las praderas de Canadá o de Estados Unidos, convertirse en propietario rápidamente? Y me parece que evidentemente, digamos, hay muchas cuestiones que va a ser muy difícil de resolver si no conseguimos modificar componentes esenciales. Yo creo que hubo un intento de revalidación de nuestra cultura en los años, ¿no? Por ahí, digo, de 2011, 2012 a 2014, cuando estuvimos ahí en el Instituto de Revisionismo Manuel Dorrego, cuando estaba Paca Paca en televisión, cuando se hablaba de la revolución cultural y demás. Pero hoy la revolución cultural ha sido apropiada, no sé, por Javier Milei. Entonces, evidentemente, creo que ha sido, digamos, un esfuerzo valioso, pero insuficiente para tratar de reposicionarnos. Me dejas servida la próxima pregunta que quería hacerte, porque tenía que ver con esto tan actual, ¿no? Que decías vos, lamentablemente, es tan actual mi libro, que creo que tiene que ver con la aparición de algunos sujetos o la reaparición de algunos otros que han marcado cierto giro cultural en el consumo popular. Obviamente que estas apariciones o este tiempo en algunos medios tiene que ver justamente con un montón de intereses que se defienden o que se buscan defender, pero creo que esto hace a que podamos volver a sentarnos a repensar en la cultura, en la civilización, en esta barbarización de que lo que se dice, cualquier cosa es válida. Me gustaría escuchar un poco tu reflexión al respecto. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque en realidad yo creo que el fenómeno de posicionamiento y protagonismo de las ultraderechas, de los neonazismos y demás son la consecuencia natural del fracaso de la democracia. El fracaso de la democracia en lo que tiene que ver fundamentalmente con garantizar procesos de movilidad social ascendente, en lo que tiene que ver con el equilibrio o mayor equilibrio en la distribución de la riqueza. Y evidentemente creo que en definitiva, a ver, la democracia puede funcionar en un contexto donde las personas son más o menos parecidas en cuanto a sus condiciones de vida, su nivel de ingreso y demás, ¿no? Y era lo que planteaba Vicente Fidel López ya por la década de 1870. ¿Cómo se puede generar la ilusión de que somos iguales al momento de votar cuando hay alguien que vive arriba de un caballo de órdenes y otros que van a pie de obediencia? Y creo que efectivamente, digamos, evidentemente, a ver, la República Democrática y ese modelo más deseable. Y el punto es que me parece que
hemos avanzado en un camino, o hemos retrocedido, mejor dicho, en un camino donde la gran desigualdad que se ha instalado en las sociedades a escala universal ha llevado a cuestionar esto. Fíjate que cuando Milei o Patricia Bullrich plantean que si llegan a la presidencia y no tienen los votos suficientes en el Congreso, van a convocar a un plebiscito o a consultas populares, van a gobernar por DNU. A mí, digamos, automáticamente me viene la imagen de la guerra de Alemania en 1930, ¿no? Una república de Weimar que venía deshaciéndose a pedazos en un contexto de crisis económica a nivel internacional, la redefinición en términos geopolíticos y de sensación de frustración de parte de la sociedad. Lamentablemente, estos contextos hacen que aventureros que venden ilusiones terminen generando los peores resultados de consecuencias para las sociedades. Entonces, me parece que sí, que lamentablemente la dictadura instaló, la dictadura cívico-militar, la última, y instaló el concepto del individualismo, la destrucción del concepto de solidaridad o visto del peronismo de comunidad organizada, la idea de entender que para que funcione una sociedad es indispensable contener a todos. Eso no quiere decir que todos tengamos los mismos bienes ni nada por el estilo, pero sí garantizar un piso de dignidad, de previsibilidad, de calidad de vida fundamental como para que efectivamente el sistema se retroalimente. En la medida en que esto no sucede con indicadores de pobreza por arriba del 50 o el 60%, con empleo precario, con altísimo nivel de desocupación, con endeudamiento como el que tenemos, es muy difícil poder ilusionar, generar esa ilusión que, por ejemplo, se vivió en la Argentina más o menos contemporánea con la llegada de Alfonsín, esa primavera democrática de los primeros meses del gobierno de Alfonsín, o que lo que sucedió durante los años de gobierno de Néstor y los primeros años de gobierno de Cristina. Ay, me parece que efectivamente esa idea de que la juventud podía irrumpir, que estaba empoderada, que sectores, que colectivos, el caso de las mujeres, personas que tenían, digamos, que formaban parte de comunidades en términos culturales, sexuales, religiosas, podían ser incluidas en la diversidad y demás, choca con la realidad de la orden del supermercado, ¿no? Y el hecho de, fíjate, hemos pasado de la aspiración de la casa propia a la duda respecto de si se puede llegar a alquilar, ¿no? Como objetivo de vida. Y me parece que evidentemente estos procesos de degradación no han encontrado en la dirigencia política y social en general. Yo creo que ahora no creo que vivamos en democracia, ¿no? Me parece que el concepto de poliarquía es el que mejor lo prefiere. Hay poderes que son permanentes, corporativos, que más allá de los gobiernos o el signo político de los gobiernos, pero algunos podrán incrementar sus beneficios y su capacidad de concentración más que otros, pero que en definitiva los poderes prácticos son los que terminan definiendo las decisiones en última instancia, frente al político que tiene un mandato a término. Los grandes CEOs corporativos tienen una continuidad permanente. Yo creo que efectivamente tenemos este gran problema, que es el hecho de, al no haber sabido, y no me refiero solo a la Argentina, ¿no?, consolidar los valores, las prácticas, los mecanismos de control que resultan indispensables para las sociedades democráticas, hemos llegado a ficciones donde, digamos, hablamos de un cierto lenguaje, desde el lenguaje público, desde el discurso público, pero que en la práctica esto contrasta con las condiciones objetivas de la sociedad. Alberto, has sido totalmente claro y es un análisis que me encantaría poder seguir, pero los tiempos son realmente muy cortos para programas de este tipo. Lo que sí ya queremos hacer pública es una nueva invitación más adelante para seguir profundizando en estas cuestiones.
Pero por el momento solamente agradecerte tu presencia en Historia de Miércoles. Por favor, con todo gusto. Y bueno, la verdad que me alegra mucho tu emprendimiento. Me parece que emprendimientos juventudes son muy valiosos para, no solo, digamos, para llamar la atención sobre la importancia de la historia, sino también por el hecho de que cuantas más voces florezcan y más se instale en el debate, vamos a poder empezar a desandar en la medida en que podamos este camino de decadencia que hemos emprendido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias y esperemos poder estar siempre ayudando a revertir esta situación y que más personas se animen a poder poner su voz y a poder empezar un debate serio para ver hacia dónde queremos ir. Muchas gracias. Al contrario. Espacio publicitario. Con tu apoyo, desde el 2021 estamos trabajando en el Consejo Deliberante para resolver las problemáticas de nuestra comunidad. Las cosas empezaron a cambiar, pero no es suficiente. Ahora podemos llevar a la Intendencia el potencial y el empuje de nuestra gente para lograr un cambio real y necesario. Un nuevo modelo de gobierno, ordenado, transparente, abierto y participativo, que priorice el bienestar de nuestra comunidad. Hagamos lo que nunca se hizo. Seamos el gobierno de los vecinos. Natalia Colomé, precandidata a intendente, lista 132, número 5, Juntos por el Cambio. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.essen. Temporada otoño-invierno en Semillería La Chacra. Con el inicio de temporada otoño-invierno llega gran variedad de plantas, semillas y bulbos de época. Además, contamos con todas las herramientas y productos para tu jardín y ofrecemos asesoramiento personalizado tras 62 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Visítanos en Avenida Mitre 678 Azul. Ibu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorras, billeteras, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunícate al 2281-320377. Abierto de lunes a lunes, de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30 horas en Avenida 25 de Mayo 657. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero compartir con ustedes que he aceptado la candidatura a intendente por nuestro espacio porque creemos que Azul tiene un potencial enorme. Azul debe integrarse en la región, Azul tiene muchísimo desarrollo para potenciar y estamos convencidos que tenemos todo para hacer. La propuesta es que lo hagamos entre todos. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. ¿Sabías que el Consejo Deliberante está trabajando junto al arquitecto Claudio Mancilla en una nueva ordenanza de zonificación y ordenamiento territorial? De esta ordenanza surgirá un nuevo código urbano y territorial para el Partido de Azul. www.consejodeliberantedeazul.gov.ar
va la primerita. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Fin. Espacio publicitario.